La sirena. No era solo un sonido, era una arteria reventando en la noche de Madrid. Las 3:30 de la madrugada, y el aullido metálico del SAMUR se clavaba en el pecho de Alex como un puñal oxidado. Un escalofrío familiar, gélido y excitante a la vez, le recorrió la espina dorsal. Ese sonido era su vida, su maldición, el pulso desbocado de una ciudad que nunca dormía y nunca dejaba de sangrar. Sus manos, firmes sobre el volante, sentían la vibración constante de la ambulancia devorando el asfalto mojado. Los ojos, inyectados en sangre por la falta de sueño, estaban fijos en la negrura que prometía otra escena de dolor. Otro accidente. Siempre otro. A su lado, Laura, su nueva compañera, repasaba los datos en la tablet. Podía ver el reflejo de las luces de la calle en sus ojos, aún brillantes, aún con la inocencia no corrompida por la oscuridad que ellos veían cada día. La admiraba por eso. O quizás, en el fondo, la envidiaba con una ferocidad casi dolorosa. Accidente múltiple en la M30. Posibles atrapados. Fuego incipiente, la voz de Laura era un murmullo apenas audible contra el rugido de la sirena, pero cada palabra era un golpe directo al estómago de Alex. Él solo asintió, su mente ya procesando la información a una velocidad vertiginosa. Diagramas mentales de cuerpos, vehículos, heridas, pronósticos. Una danza macabra que había perfeccionado con los años. Era un autómata, sí. Un cínico de manual. Pero si no lo fuera, si dejara que cada grito, cada fragmento de hueso, cada mirada de terror se le metiera bajo la piel, no habría aguantado ni un mes. Madrid, esa bestia indomable de asfalto y hormigón, lo había moldeado, lo había vaciado y rellenado con una coraza de humor negro y una frialdad quirúrgica. Llegaron al lugar. El infierno en la tierra. Decenas de sirenas aullaban al unísono, pintando el aire con destellos epilépticos de rojo y azul. Coches destrozados, esparcidos como juguetes rotos. Y el humo. El humo espeso y acre, con ese olor inconfundible a metal quemado, a goma derretida, a algo más, a la esencia misma del miedo. El olor de su trabajo, el perfume de la tragedia. Alex no esperó a que la ambulancia frenara del todo. Saltó, su kit de trauma ya en mano, una extensión de su propio cuerpo. La adrenalina era un estallido, un latigazo en sus venas que lo arrancaba del cansancio. Sus ojos, adiestrados para el caos, rastrearon la escena, buscando un punto de anclaje, una señal de vida, por débil que fuera. Y lo encontró. En medio del caos, entre las llamas incipientes y el griterío, una figura se movía con una autoridad tranquila, una fuerza silenciosa que lo distinguía del resto. Casco, equipo pesado, pero cada movimiento era una coreografía de precisión brutal. David. El bombero. Siempre él. Siempre el primero en llegar, el que arrancaba la vida de las fauces de la muerte. Sus miradas se cruzaron. Un instante. Un destello de reconocimiento mudo en ese infierno de ruido y metal. No hubo palabras. No las necesitaban. Sus almas ya se habían reconocido en demasiados escenarios de vida o muerte. Era una conexión forjada en el fuego. David estaba agachado junto a uno de los vehículos, hablando con alguien atrapado dentro. Su voz, incluso amortiguada por el casco, era un bálsamo de calma, una promesa de esperanza en medio de la desesperación. Alex se dirigió al otro coche, donde Laura ya evaluaba a una víctima. Fractura abierta de tibia y peroné, posible traumatismo cráneoencefálico, pulso débil, informó Laura, su voz tensa, al límite. Alex se arrodilló, sus manos, curtidas por 1000 emergencias, se movieron con una rapidez casi inhumana. Cada toque era una evaluación, cada decisión un segundo ganado o perdido. El tiempo. Siempre el tiempo. Escuchó el rugido ensordecedor de las cizallas hidráulicas de David. El metal gimiendo, retorciéndose. Sabía lo que venía. En cuestión de segundos, David arrancaría a la víctima de las garras de la muerte. Y entonces,
sería su turno. El aire se llenó de un grito ahogado. No de dolor, sino de puro, crudo alivio. David, con una fuerza que parecía sobrenatural y la ayuda de sus compañeros, extrajo a una mujer joven del amasijo de hierro retorcido. Estaba consciente, pero con los ojos desorbitados, fijos en David como si fuera la mismísima encarnación de la salvación. La forma en que David la sostuvo, con esa mezcla brutal de fuerza y una ternura inesperada, hizo que algo se estremeciera en el interior de Alex. Una punzada. Algo que rara vez sentía, pura, innegable admiración. Y algo más, algo que no se atrevía a nombrar. David entregó a la mujer a otro equipo de Samur, y sus ojos, de nuevo, buscaron los de Alex. Esta vez, la mirada fue más larga, un ancla en la tormenta. Había algo en esos ojos de David, incluso a través de la visera del casco, que siempre le transmitía una extraña sensación de calma. Era como si, por un segundo, el universo se redujera a ellos dos puntos estáticos en un torbellino de luces estroboscópicas y sirenas. Dos almas perdidas que se encontraban. La noche continuó, implacable. Un segundo herido, mucho más grave. Alex se dejó llevar por el flujo de la emergencia, su mente un algoritmo perfecto de protocolos y decisiones. David y su equipo, incansables, aseguraban la zona, extinguían pequeños focos de fuego, rastreaban cada rincón en busca de más víctimas. Eran dos engranajes de la misma máquina de rescate, perfectamente sincronizados, moviéndose en ese ballet macabro que solo ellos conocían. Horas más tarde, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de un gris pálido, casi morado, la escena estaba controlada. Los heridos, evacuados. Los vehículos, solo restos esqueléticos. El olor a metal quemado y desesperación aún flotaba en el aire, pero la urgencia, la adrenalina, se había disipado, reemplazada por el eco del agotamiento. Alex se apoyó en la ambulancia, el cuerpo magullado, el alma más. Bebió un café aguado, amargo, de una máquina expendedora. Levantó la vista y vio a David. Sin el casco ahora, su cabello oscuro, empapado de sudor, pegado a la frente. Se acercó, cada paso una lucha contra el cansancio. Buen trabajo, bombero, dijo Alex, su voz áspera por el humo y la falta de sueño. David levantó la cabeza, sus ojos, de un color indescriptible entre el verde más profundo y el gris de una tormenta, tenían una profundidad que a Alex le cortaba la respiración. Una sonrisa cansada asomó en sus labios. Una sonrisa que, de alguna manera, iluminaba la oscuridad del amanecer. Igualmente, médico. Parecía que la cosa se ponía fea. Siempre se pone fea, replicó Alex, un atisbo de su humor negro, una de sus pocas defensas, asomando. Pero hoy, menos. Gracias a ti. Hubo un silencio. No incómodo. Un silencio compartido, denso de todo lo que habían vivido juntos esa noche. Compartían algo que pocos podían comprender, el peso de ser testigos de lo peor, de haber tocado la vida y la muerte con sus propias manos. Era un vínculo invisible, pero irrompible. ¿Café?, ofreció Alex, levantando su vaso a modo de brindis. David asintió, y Alex le alcanzó otra taza humeante de la misma máquina. Se quedaron allí, bebiendo en silencio, observando cómo los últimos destellos del caos se desvanecían con la llegada del día. La ciudad se despertaba, ajena a la batalla que se había librado en sus entrañas. ¿Ya te vas?, preguntó David, su voz suave, casi un lamento. Sí. A la base. A intentar engañar al sueño un par de horas antes de la siguiente llamada. ¿Tú? Lo mismo. Ducharse y que no se me pegue el olor a tragedia. Si es que se puede. Alex asintió. Sabía que no se podía. Las imágenes, los gritos, el olor de cada emergencia, todo se quedaba pegado a la piel, incrustado en el alma. Pero había algo en la presencia de David que hacía que esa carga fuera un poco, solo un poco, más ligera. Era como si, de repente,
no estuviera solo. Bueno, pues, hasta la próxima sirena, dijo Alex, un intento de sonrisa en sus labios. Una despedida habitual, pero esta vez sonaba distinta. Una promesa. David le devolvió la sonrisa. Y esta vez fue más allá de lo habitual. Fue una sonrisa genuina, cálida, que le hizo detenerse. Y en esa sonrisa, en ese brillo de sus ojos cansados, Alex vio algo más. Una chispa. Un reconocimiento que trascendía la profesionalidad, un atisbo de una conexión más profunda que se gestaba en el corazón mismo de la ciudad, entre el rugido incesante de las sirenas. Alex se despidió y se dirigió a su ambulancia. Mientras se alejaba, miró por el espejo retrovisor. David seguía allí, de pie, observando el amanecer. Una silueta solitaria, imponente. El ancla. El refugio. Y, de repente, Alex sintió un extraño anhelo de volver. Los días y las noches se sucedían en un ciclo implacable, brutal. Alex y David se cruzaban en los escenarios más dispares, cada uno un lienzo de terror y heroísmo. Un incendio en un bloque de viviendas antiguas, un atropello en plena Gran Vía con docenas de testigos, un rescate imposible en las riberas del Manzanares. Sus interacciones eran siempre breves, fugaces, fragmentadas, destellos de luz en la oscuridad. Pero con cada encuentro, el hilo invisible que los unía se hacía más fuerte, más tenso. Unas palabras rápidas sobre el estado de un paciente, una mirada de aprobación después de que David consiguiera lo imposible, un asentimiento de cabeza que, para Alex, valía más que cualquier medalla. Se habían convertido en una presencia constante en la vida del otro, aunque sus encuentros estuvieran siempre teñidos por la urgencia, el peligro y la sombra de la muerte. Una tarde, después de un rescate particularmente desgarrador en el Manzanares, donde un joven había caído al río y lo habían sacado al límite, Alex se encontró con David en la orilla. El chico estaba a salvo, respirando, pero había sido una operación tensa, cada segundo una eternidad. Alex estaba agotado, las manos temblorosas, un nudo en el estómago que no podía desatar. Ha estado cerca, dijo David, su voz grave, la respiración aún agitada por el esfuerzo. Alex solo pudo asentir, incapaz de articular una palabra. La imagen del joven luchando contra la corriente se repetía en su mente como una película de terror. El fracaso, la muerte, siempre acechando. David se acercó un paso. Sin dudarlo, sin pedir permiso, le puso una mano en el hombro de Alex. El contacto fue breve, apenas un segundo, pero la calidez que irradió a través de la tela de su uniforme fue un bálsamo para el alma cansada de Alex. Una chispa, una corriente que le recorrió el brazo. Era un gesto de consuelo, de comprensión, de camaradería que iba mucho más allá de lo profesional. Era como si David supiera exactamente lo que sentía Alex, lo que cargaba. Lo hiciste bien, Alex, dijo David, su voz suave, casi un susurro. Una caricia para el alma. Alex levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de David. Había una ternura inusual en la mirada del bombero, una empatía que desarmó por completo la coraza de cinismo de Alex. Por un momento, se sintió completamente expuesto, vulnerable, sin defensas. Y, por primera vez en mucho tiempo, extrañamente, no le importó. De hecho, se sintió visto. Gracias, David, respondió, su voz apenas audible, un hilo. La mano de David permaneció en su hombro un segundo más de lo que la lógica dictaría, una conexión silenciosa, profunda, que se extendía entre ellos como una red invisible. Luego, David la retiró, rompiendo el contacto físico. Pero el rastro de su toque permaneció, una calidez persistente que Alex juraría que sentía arder bajo su piel. A medida que pasaban las semanas, estas pequeñas interacciones, estos momentos robados al caos, se convirtieron en los pilares inquebrantables de la rutina de Alex. Los esperaba. Ansiaba esos encuentros, aunque fueran en las peores circunstancias posibles. Eran sus pequeños oasis de humanidad, de cordura, en el desierto brutal de su trabajo.
Una noche, la central les envió a un piso en el centro, un hombre mayor con un ataque de asma severo. Cuando llegaron, los bomberos ya estaban allí, la puerta forzada. David estaba dentro, arrodillado junto al anciano, su voz calmada y firme, intentando tranquilizarlo mientras le daban oxígeno. Alex entró en la habitación, sus ojos buscando a David de inmediato. El bombero levantó la vista y sus miradas se encontraron de nuevo. En ese instante, en la penumbra de la habitación, con el aire cargado de la enfermedad y la fragilidad, Alex sintió un latido diferente. No era el de la urgencia. Era uno más suave, más profundo, que le resonaba en el pecho. Un latido que anunciaba algo nuevo, algo que no entendía del todo, pero que lo atraía como un imán. Trabajaron juntos, como siempre, con la fluidez de un equipo perfectamente engrasado. Alex evaluó al paciente, dio las órdenes, David le ayudó a mover al hombre con una fuerza controlada. Sus manos se rozaron varias veces, pequeños chispazos que Alex sentía en cada nervio. Había una tensión sutil en el aire, una conciencia del otro que iba más allá de la mera colaboración profesional. Era una electricidad silenciosa que crecía entre ellos. Cuando el anciano fue estabilizado y llevado a la ambulancia, Alex y David se quedaron solos en el piso, esperando a que llegara la policía para asegurar la escena. El silencio era denso, pesado, solo roto por el sonido lejano de las sirenas que se alejaban. Otra noche más, dijo Alex, rompiendo el silencio, aunque en el fondo no quería hacerlo. David asintió, sus ojos fijos en la ventana oscura. Sí. Siempre hay otra. Y parece que siempre estamos nosotros para verlas. ¿Estás bien? Preguntó Alex. La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla, una preocupación genuina que le sorprendió. David se giró para mirarlo, una pequeña sorpresa en sus ojos verde-gris. Sí. ¿Tú? Parece que hoy ha sido un día especialmente largo. Cansado. Siempre cansado, Alex se encogió de hombros, pero la cercanía de David hacía que el cansancio fuera, por un instante, soportable. David se acercó un paso más, su mirada fija en Alex, una intensidad que lo desarmaba. Sé lo que sientes. Este trabajo te consume. Te vacía hasta el alma. Pero también te da algo. Algo que no encuentras en ningún otro sitio. Y por lo que vale la pena aguantar. Alex lo miró, intrigado, el corazón acelerándose un poco. ¿Y qué es eso? La certeza de que importas, dijo David, su voz baja, casi íntima, llena de una resonancia que caló hondo en Alex. De que lo que haces, por pequeño que sea, no es en vano. Que cada vida que tocas, cada mano que aprietas, cambia algo. Las palabras de David resonaron en Alex como un eco en una catedral. Eran la verdad, una verdad tan pura y dolorosa que a menudo la ahogaba bajo capas de cinismo y agotamiento. Pero David la había dicho, la había puesto al descubierto. Supongo que sí, murmuró Alex, sintiendo una extraña humedad en sus ojos. David le sonrió, una sonrisa suave que le iluminó el rostro cansado. Una sonrisa que le llegaba a los ojos y borraba las ojeras. Y en ese momento, el mundo entero de Alex se detuvo. La tensión entre ellos era palpable, un campo de fuerza invisible que los atraía con una potencia innegable. Era más que admiración, más que camaradería, más que la conexión de dos profesionales en el mismo campo. Era una conexión profunda, un reconocimiento de almas gemelas, encontrándose en el infierno de la ciudad. Deberíamos tomar ese café de las 5 de la mañana, un día de estos, dijo David, su voz teñida de una invitación apenas velada, un tono que hizo que el vello de la nuca de Alex se erizara. Pero sin sirenas de fondo. Solo nosotros. El corazón de Alex dio un vuelco brutal en su pecho. Era la primera vez que David sugería algo fuera del contexto de una emergencia. Algo personal. Algo que no tenía que ver con la muerte ni el peligro. Me encantaría, respondió Alex, una sonrisa genuina, desarmada, asomando en sus labios.
No había rastro de cinismo en ella. Solo una pura y simple promesa. La promesa de ese café, de un momento de paz lejos del caos, de una conversación que no girara en torno al trauma y la sangre, se convirtió en un faro en la oscuridad de las noches de Alex. Era el latido entre sirenas, el comienzo de algo nuevo, algo real, algo que se gestaba en el corazón de Madrid, entre la vida y la muerte, y que prometía ser mucho más. La expectativa de ese encuentro se clavó en su mente, la espera se hizo más dulce que cualquier alivio. La promesa de aquel café sin sirena se convirtió en una obsesión silenciosa para Alex. Cada vez que el sonido estridente del teléfono de urgencias lo arrancaba de un sueño escaso, o cuando el brillo azul de la M30 se reflejaba en su parabrisas a la 1 de la madrugada, una parte de él buscaba, casi con desesperación, la figura imponente de David. La ciudad seguía rugiendo, demandando su tributo de dolor y tragedia, pero ahora, en medio del infierno, había una expectativa, un punto de fuga, un latido que no era de emergencia, sino de algo mucho más íntimo. Los encuentros seguían siendo en los peores escenarios, un atropello en Callao con la multitud agolpándose, un derrumbe en Lavapiés con el polvo y los escombros cegando el aire, un rescate acuático bajo una lluvia torrencial. Y en cada uno de ellos, las miradas de David eran un ancla, un mensaje mudo de aquí estoy, estamos juntos en esto. Esas miradas, esos segundos robados en el caos, se sentían más íntimos y reveladores que cualquier conversación de horas. Había un reconocimiento mutuo, la profunda comprensión de dos almas que veían la peor cara de la humanidad a diario y aún así, o quizás por eso, buscaban un rastro de luz. Una madrugada, después de un incendio en un edificio de viviendas donde lograron evacuar a todos los vecinos, Alex y David se encontraron sentados en el bordillo de la acera, bajo el frío penetrante de la noche. El humo aún escocía en las gargantas y el olor a hollín se les había pegado a la piel. Habían estado trabajando codo a codo, Alex estabilizando a los intoxicados por humo, David liderando el rescate de una familia atrapada en el tercer piso. Casi no lo cuentan, murmuró Alex, refiriéndose a los niños que David había bajado en brazos, uno a uno. La imagen se le grabó a fuego en la retina, David, un gigante agotado, pero con una ternura inaudita en cada movimiento. David asintió, su rostro cubierto de tizne, los ojos enrojecidos. Un minuto más y, no terminó la frase. No hacía falta. Ambos sabían lo que significaba ese y. Un silencio denso se instaló entre ellos, un silencio de los que lo dicen todo. Alex sintió un impulso, un deseo irrefrenable de borrar esa expresión de dolor y agotamiento del rostro de David. Estiró la mano, casi sin pensar, y le rozó el brazo. Un roce fugaz, apenas un toque, pero la electricidad que recorrió a Alex fue instantánea, intensa, como si hubiera tocado un cable pelado. Retiró la mano de inmediato, casi avergonzado de su audacia. David lo miró, y por un instante, Alex creyó ver algo diferente en sus ojos, algo más profundo que el cansancio. Una chispa. Una curiosidad teñida de, ¿qué? Anhelo. Necesito un café, dijo David, su voz un poco más ronca de lo habitual. Uno de verdad. Alex sintió un vuelco en el estómago. La invitación. Conozco un sitio. Abre a las 6. Vamos, David se puso de pie, su movimiento era lento, pesado, pero había una determinación silenciosa en sus ojos que Alex reconoció. Condujeron en silencio, el rugido de la ambulancia y el camión de bomberos sustituido por el suave rumor del motor de Alex. La cafetería era pequeña, escondida en una calle lateral, con un aura de calidez que contrastaba con la frialdad de la noche que dejaban atrás. Se sentaron en una mesa en un rincón, las tazas de café humeante entre ellos, un escudo contra el mundo exterior. Por primera vez, no había sirenas. No había gritos. No había urgencias. Solo el suave tintineo de las tazas y el murmullo de la ciudad que empezaba a despertar. ¿Y ellos dos? ¿Cuántos años llevas en esto? Preguntó David, rompiendo el silencio. 12.
12 años viendo a Madrid desangrarse un poquito cada día. ¿Y tú? 14. 2 más. Se ve que soy más resistente a la estupidez humana. David sonrió, una sonrisa pequeña, ladeada, que a Alex le pareció increíblemente atractiva. Hablaron. De todo y de nada. De las ironías de su trabajo, de la belleza incomprensible de salvar una vida, de la impotencia ante la que se pierde. David le contó de su equipo, de los chistes que usaban para desahogarse. Alex, de la soledad del diagnóstico, de la carga de decidir en segundos. Se dieron cuenta de que compartían el mismo tipo de humor negro, una armadura contra el horror, y esa misma frustración, ese mismo dolor, que pocos podían entender. Alex descubrió que David era tan cínico como él, pero de una manera diferente. El cinismo de David era más una resignación tranquila, la de quien ha visto demasiado y ha aprendido a aceptar la oscuridad sin dejar que lo consuma del todo. El suyo era más una defensa, un muro. ¿Y fuera de aquí? ¿Tienes vida? Preguntó David, sus ojos clavados en los de Alex. La pregunta no era impertinente, sino genuina, curiosa. Alex se encogió de hombros. ¿Qué es tener vida cuando pasas la mitad de ella viendo la muerte? A veces salgo con Laura y el resto del equipo. Unas cañas. Cine. Lo normal. ¿Tú? David sonrió, y esta vez la sonrisa le llegó a los ojos. Soy más de montaña. Senderismo, acampar. Intentar recordar que existe algo más que el asfalto y el hormigón. La idea de David en medio de la naturaleza, lejos del caos de la ciudad, le pareció fascinante a Alex. Se imaginó a David bajo un cielo estrellado, sin el brillo de las luces de emergencia. Un David distinto, vulnerable, hermoso. Las horas pasaron sin que se dieran cuenta. Cuando el sol ya iluminaba las calles de Madrid, se dieron cuenta de que era hora de irse. La conexión, sin embargo, permanecía. Había una nueva capa, un nuevo entendimiento entre ellos. Ha sido diferente, dijo Alex, de pie junto a su coche. Ha sido bueno, replicó David, sus ojos brillando con una intensidad que hizo que el corazón de Alex latiera más rápido. Deberíamos repetir. No tiene por qué haber un incendio de por medio. Alex asintió, su voz un nudo en la garganta. Me gustaría. Intercambiaron números de teléfono. Un paso pequeño, pero que para Alex se sintió como un salto al vacío. Los mensajes de texto empezaron. Al principio, breves, profesionales. ¿Cómo está la mujer del incendio? ¿El del atropello salió bien de quirófano? Pero pronto, los mensajes se volvieron más personales. Un meme que solo ellos entenderían. Un chiste sobre la burocracia de los servicios de emergencia. Un todo bien por tu turno, que significaba mucho más. Alex esperaba cada mensaje con una ansiedad que no recordaba haber sentido en años. Se sorprendió a sí mismo sonriendo al leer un otro día de mierda en la oficina de David, incluso cuando acababa de ver lo peor. Era un hilo, una cuerda que lo mantenía conectado a algo más allá del abismo. Una tarde, David lo invitó a cenar. No era un rescate. No era un café de madrugada. Era una cita. El corazón de Alex se desbocó. Se encontró probándose varias camisas, algo que no hacía desde hacía años. La cena fue en un pequeño restaurante italiano. La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Hablaron de sus vidas, de sus familias, de sus miedos. Alex, el cínico por excelencia, se encontró abriéndose como nunca antes. Le habló de su hermana, de la relación distante con sus padres, de la soledad que a veces sentía a pesar de estar rodeado de gente. David escuchaba, sus ojos fijos en él, esa mirada profunda y tranquila que lo desarmaba. David le contó que venía de un pueblo pequeño, que su familia no entendía del todo su trabajo, que llevaba una carga silenciosa por las vidas que no pudo salvar.
Había una vulnerabilidad en David que Alex no había esperado, una fragilidad oculta bajo esa armadura de bombero. Y de repente, Alex lo vio. No solo al bombero heroico. Vio al hombre detrás del uniforme, un hombre con cicatrices invisibles, con una bondad profunda, con un alma que, como la suya, estaba marcada por el fuego, pero no rota. Al final de la cena, mientras caminaban por las calles iluminadas de Madrid, un silencio cómodo se instaló entre ellos. Se detuvieron frente al portal de Alex. La noche era templada, el aire cargado de promesas. Gracias por la cena, David, dijo Alex, su voz un poco ronca. Gracias a ti por venir. Se quedaron allí, parados, la tensión entre ellos casi palpable. Alex quería extender la mano, tocarlo, sentir esa electricidad de nuevo. David lo miraba, sus ojos en la penumbra parecían aún más intensos. Lentamente, David levantó una mano y, con una delicadeza inesperada para un hombre de su tamaño, le rozó la mejilla a Alex. El toque fue suave, apenas un susurro en su piel, pero fue como si una chispa prendiera un fuego dormido dentro de Alex. Su respiración se detuvo. Los ojos de David bajaron a sus labios, y en ese momento, Alex supo que lo quería. Que lo necesitaba. David se inclinó. Despacio. Como si le diera tiempo a reaccionar, a detenerlo. Pero Alex no quería detenerlo. Cerró los ojos, sintiendo la cercanía de David, el calor de su aliento. Y entonces, los labios de David se posaron sobre los suyos. Fue un beso suave al principio, un roce tentativo, cargado de la expectación de meses, de todas esas miradas en medio del caos, de todos esos momentos robados. Pero luego, se hizo más profundo, más urgente. Alex sintió que el mundo giraba a su alrededor, que las sirenas lejanas de Madrid eran solo el eco de los latidos acelerados de su propio corazón. Rodeó el cuello de David con sus brazos, atrayéndolo más cerca, fundiéndose en ese momento. El beso se prolongó, una promesa silenciosa, un ancla en el caos de sus vidas. Cuando se separaron, con la respiración entrecortada, Alex sintió que sus piernas temblaban. David lo miró, sus ojos brillando en la oscuridad, una sonrisa tierna y victoriosa en sus labios. Buenas noches, Alex, murmuró David, su voz más profunda de lo habitual. Buenas noches, David, respondió Alex, apenas un susurro. David se fue, y Alex entró en su portal, apoyándose contra la puerta, sintiendo aún el dulce ardor de los labios de David en los suyos. Había sido un beso. El primer beso. Y el comienzo de algo que, sentía en lo más profundo de su ser, iba a cambiarlo todo. Los días siguientes fueron una mezcla de euforia y ansiedad. Los mensajes de texto se volvieron más atrevidos, llenos de un coqueteo que Alex no sabía que era capaz de tener. Había una ligereza en su paso, una sonrisa que no podía borrar de su rostro, incluso en los peores turnos. Sus compañeros lo notaron. Laura le preguntó si se había echado novia. Alex solo sonrió, sin dar detalles. La siguiente cita fue en el piso de David. Una cena sencilla, cocinada por él. El ambiente era relajado, íntimo. David le mostró fotos de sus viajes a la montaña, de sus perros. Alex se encontró fascinado por esa otra faceta de David, lejos del bombero heroico. Había una dulzura en él, una calma que era un contrapunto perfecto a la propia intensidad de Alex. Mientras cenaban, sentados cerca, sus rodillas se rozaron bajo la mesa, pequeños toques que enviaban escalofríos por el cuerpo de Alex. La conversación se volvió más personal, más profunda. Hablaron de sus miedos, de las secuelas emocionales de su trabajo. David le confesó que a veces no podía dormir, que las imágenes de las tragedias se repetían una y otra vez en su mente. Alex entendió perfectamente. Compartían la misma carga, el mismo peso. A veces siento que no voy a poder con ello, que me va a triturar, confesó Alex, su voz apenas un susurro, revelando una vulnerabilidad que rara vez mostraba.
David extendió una mano y cubrió la de Alex sobre la mesa. El contacto fue firme, reconfortante, un ancla en la tormenta. No estás solo en esto, Alex. Nunca lo has estado. No en esto. Esas palabras, tan simples, resonaron en lo más profundo del ser de Alex. No estás solo. Era lo que había necesitado escuchar toda su vida. David le dio un suave apretón en la mano. Y en ese momento, Alex supo que se había enamorado. No de un héroe en uniforme, sino del hombre detrás del casco, del alma fuerte y tierna que veía más allá de su cinismo. Después de la cena, se sentaron en el sofá, pegados, viendo una película que ninguno de los dos prestó atención. Las manos de David acariciaban suavemente su cabello, y el calor de su cuerpo era un refugio. Alex se sentía completamente a salvo, completamente él mismo, sin armaduras ni máscaras. El tiempo que pasaban juntos se convirtió en el bálsamo que curaba las heridas de sus turnos. Los besos, al principio tímidos, se volvieron más apasionados, más urgentes. Descubrieron el cuerpo del otro con una mezcla de curiosidad y una necesidad profunda. Los toques de David eran firmes y gentiles a la vez, cada caricia una promesa. Alex sentía una explosión de sensaciones, una liberación que nunca había experimentado. La intimidad era más que física, era una entrega de almas. Durmieron abrazados esa noche. Por primera vez en años Alex no sintió el peso de las sirenas, ni los gritos de las víctimas. Se sentía ligero, pleno, como si hubiera encontrado la paz en el lugar más inesperado, los brazos de un bombero. La relación floreció en la clandestinidad de sus horarios locos. Se veían en cualquier hueco, robando horas al sueño, a las responsabilidades. Los pequeños momentos se volvieron oro. Un desayuno improvisado a las 4 de la mañana, un paseo rápido por el parque después de un turno agotador, una cena silenciosa donde solo se miraban, comunicándose sin palabras. Pero el trabajo seguía siendo su realidad, una sombra constante. Una semana después, la ciudad se volvió a convulsionar. Una explosión en un bloque de apartamentos en el barrio de Tetuán. Gas. Varias plantas afectadas, colapso estructural. La sirena. Esa puta sirena. Alex y David fueron de los primeros en llegar. La escena era un caos de escombros, humo denso y gritos desgarradores. Peor que cualquier cosa que hubieran visto en meses. El pánico era palpable. Alex, con su equipo del SAMUR, se lanzó a atender a los heridos que iban saliendo, cuerpos cubiertos de polvo y sangre, el shock en sus rostros. David, con su equipo de bomberos, se adentró en el edificio inestable, buscando posibles atrapados. Las horas pasaron. Eternas. El aire se volvió irrespirable. La esperanza disminuía con cada minuto que pasaba. Alex escuchaba las comunicaciones de los bomberos por radio, su corazón en un puño cada vez que David no respondía de inmediato. En un momento, una segunda explosión sacudió el edificio. Un estruendo sordo, y luego, el colapso de una sección entera de la fachada. Polvo y escombros llovieron sobre la calle. El pánico se disparó. Alex se cubrió la cabeza, el corazón latiéndole a mil. Cuando el polvo se disipó, buscó. Buscó desesperadamente la figura de David, la voz que lo anclaba. Pero no lo encontró. Los otros bomberos, cubiertos de hollín, salían del edificio, sus rostros exhaustos, pero ninguno era David. ¿Dónde está David?, preguntó Alex a un compañero bombero, su voz temblaba. El bombero lo miró con los ojos muy abiertos. Estaba dentro. En el ala oeste. Con el equipo de rescate. No han salido. Un frío mortal invadió a Alex, un pánico que no había sentido desde que era niño. Su mente, entrenada para la calma bajo presión, se nubló. No. No podía ser. Oyó las comunicaciones por radio. Equipo 1, responde, equipo 1, responda, repito, David, ¿me recibes? Solo estática. Silencio.
El corazón de Alex se detuvo. Un grito mudo quedó atrapado en su garganta. La vida que había construido, el refugio que había encontrado, todo parecía colapsar junto con ese edificio. David. Su David. El hombre que le había devuelto la esperanza. Se puso de pie, sus ojos fijos en la boca del infierno que era ahora el edificio. Una parte de él quería correr, adentrarse en ese amasijo de escombros, buscarlo, sacarlo de allí. La adrenalina se mezclaba con el terror más puro. Justo entonces, en medio del polvo y el caos, entre los restos humeantes de lo que había sido un hogar, una figura emergió de entre los escombros. Cojeando. Sucia. Pero de pie. David. Estaba cubierto de tizne, la ropa desgarrada, un corte sangrando en la frente, pero sus ojos buscaban a Alex. Y cuando lo encontraron, una sonrisa de alivio, de pura y cruda victoria, iluminó su rostro. Alex sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Sus piernas flaquearon. Pero se mantuvo firme, una emoción tan poderosa que le nubló la vista. No fue una sirena lo que escuchó entonces, sino el latido de su propio corazón. Fuerte. Claro. Y sabiendo que, en medio de todo el caos, había encontrado su hogar.